Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador. A puertas de iniciar un juicio político en su contra, el presidente Guillermo Lasso autoriza el porte de armas a la población. Es la solución que ofrece para combatir la violencia que padece el país. Al tiempo, guarda silencio sobre el asesinato de Rubén Cherres, figura clave en la investigación sobre la mafia albanesa. Analizamos este escenario. En Noticia Bolivia, crisis económica en las redes y en los medios. Así denuncia el sector privado la campaña de especulación sobre el estado económico del país que genera zozobra y compra nerviosa de dólares. ¿Quién está detrás de este plan de desestabilización? ¿Cómo lo enfrenta el gobierno? Lo analizamos. En Noticia Argentina, actos, vigilias y el anuncio del gobierno de la publicación de documentos históricos. Es parte de la conmemoración de 41 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, promovida por la dictadura ante el Reino Unido, que dejó 650 jóvenes muertos en el frente de batalla argentinos. Hoy la nación sigue en la lucha por su soberanía. Lo analizamos. En Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Ecuador, corren plazos para dar trámite al juicio político al presidente Guillermo Lasso, un proceso histórico en ese país andino. Desde Quito, nuestro corresponsal Henry Pillajo nos cuenta. En la Asamblea Nacional, el proceso de juicio político avanza un escalón más. Este lunes, la Comisión de Fiscalización conoció oficialmente la solicitud que busca la destitución y censura de Guillermo Lasso por el delito de peculado. Un proceso que inicia notificando a las partes. Lo que la comisión les va a solicitar a los señores proponentes, que pormenoricen y singularicen estas pruebas que han solicitado en su demanda política a fin de que el primer mandatario pueda ejercer correctamente su derecho a la defensa y la comisión solicitar correctamente de oficio las pruebas que correspondan. Y a partir de ahí empiezan a solicitarse las pruebas y contar los 10 días desde la notificación. Este proceso se da una vez que la Corte Constitucional emitió un informe de admisibilidad por peculado, que es una de las 3 causales que se presentaron contra el presidente Lasso. Ahora corren los plazos para valorar las pruebas de cargo y descargo. Pueden presentar las pruebas que deseen los asambleístas. Lo que sí nosotros como Comisión de Fiscalización tenemos la obligación de valorar las pruebas, únicamente las que tienen que ver con el tema de peculado. Tras el proceso de sustanciación de pruebas de cargo y descargo, será esta misma comisión que elabore un informe recomendando o no el juicio político, que en lo posterior será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los proponentes, como el presidente de la República, tenemos que respetar el debido proceso, singularizar estas pruebas, presentar las pruebas de cargo y de descargo y evacuarlas en el momento oportuno dentro de la comisión. Pero como lo señalé, la comisión no es ni una corte penal ni una corte constitucional y debe ceñirse a lo que le dice la ley. Por su parte, Guillermo Lasso, y por todas las vías, a través de alocuciones o entrevistas pactadas, se exime de responsabilidades. Es que no existe tal peculado. Y se lo puedo demostrar. Mire, aquí están los documentos que demuestran claramente que se me quiere juzgar por hechos sucedidos en el gobierno anterior. Analistas aseguran que la crisis e incertidumbre que atraviesa el país es el reflejo de la inacción y responsabilidad del propio gobierno.
una crisis en diferentes aspectos, precisamente provocada por la inacción y por la falta de eficiencia de alguna manera en lo que tiene que ver a la administración pública liderada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, precisamente. Para una eventual censura y destitución del presidente se requiere de 92 votos de 137 asambleístas. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. En este escenario es que este fin de semana el presidente Guillermo Lasso anuncia que autoriza el porte de armas a los civiles. Además de esto, hay otras medidas y este es el plan del gobierno para tratar de contener la creciente ola de inseguridad en todo el país. De esto y más le preguntamos a nuestro compañero de labores en Quito, Orlando Pérez. Hola, Orlando, muy buenas noches. Se recibe esta noticia con mucha sorpresa. También hemos visto después de que el presidente hace este anuncio con mucha preocupación, porque no es solamente esta, también los toques de queda en ciudades en donde antes no lo había. Te quiero preguntar entonces acerca de todo ello y las respectivas reacciones. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo especial para ti, como siempre. Efectivamente hay una situación de incertidumbre, incluso de rabia en algunos sectores y además de mucha crítica, de una crítica aguda a la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso, que como algunos califican se trata de una cortina de humo en medio de un juicio político del cual ya se hizo el reporte respectivo, pero también es clave indicar que esta medida de autorizar el uso y el porte de armas para defenderse, además de otras medidas, se inscriben en una nueva medida que el presidente asume como la 16ª, otro nuevo estado de excepción en las provincias de Guayas, de Santa Elena y la provincia de Los Ríos. Esto efectivamente da a pensar dos cosas. La una es que la medida es una acción desesperada de distracción, o la otra es que efectivamente con estas medidas y acciones está alguien ganando, porque efectivamente lo de lo que más se quejan los ciudadanos de Guayas, de Los Ríos y de Santa Elena es que los negocios pierden, el comercio baja y efectivamente desde ahí hay problemas de otra naturaleza porque ganarían ciertos sectores. Es más, incluso el presidente dijo ayer en la entrevista que tuvo durante una hora en un canal que ha sido muy aliado de él, de que esta medida del porte fue un pedido de las empresas de seguridad, pero los trabajadores y quienes de alguna manera están vinculados a estas empresas de seguridad le respondieron con un comunicado diciendo que no era la medida más adecuada, porque efectivamente también los guardias privados de seguridad son víctimas de todo lo que implica portar armas en medio de una delincuencia tan intensificada. Y por otro lado, algo que es muy importante, Tatiana, en medio de esto, como ya se ha mencionado, empezó la cuenta regresiva del juicio político y al mismo tiempo vemos unas salidas en el gobierno. Salió el canciller Juan Carlos Holguín el sábado pasado. El día de hoy renunció el secretario de comunicación, el señor Andrés Seminario, y todo indicaría que se va quedando prácticamente con algunos colaboradores que tienen muy poca experiencia en la gestión pública. Y por eso también de la otra parte es la intensiva campaña de agresión en redes sociales por parte de seguidores muy fanáticos del presidente y de troll centers que efectivamente, como se dice vulgarmente, se han desatado en las últimas horas, en las últimas 48 horas, no dejan de atacar e incluso con esta medida del porte y uso libre de armas han empezado a señalar que se cuiden los correístas, que los indígenas se cuiden porque podrían ser las primeras víctimas o el primer blanco de la acción de los ciudadanos que ahora podrían usar armas de cualquier tipo, porque no se especifica además de eso. Por supuesto, hay unas regulaciones, pero lo que se menciona también de parte de algunas personas es quiénes tienen acceso a las armas, quiénes podrían utilizar estas armas. Y obviamente este desate, como digo, de trolls, de seguidores fanáticos del gobierno, lo único que hacen es, por un lado, desmerecer y desprestigiar la acción de fiscalización de la Asamblea, y segundo, avalar algo que corre mucho riesgo para la ciudadanía, que es una violencia entre ciudadanos. Pues eso es lo que dijo el presidente. El problema es entre la delincuencia y la ciudadanía, dejando por fuera al Estado. En todo esto, obviamente, lo que digo es, hay un grado de incertidumbre por lo que pueda hacer el presidente, pues la cuenta regresiva del juicio político ha empezado.
Y en función de eso, también queda latente algunas dudas, que tú ya la mencionabas, se mencionaba en el reporte inicial, es el asesinato del señor Rubén Cherres, muy allegado al gobierno, muy allegado al cuñado del presidente, y que era una pieza clave en toda esta trama de corrupción y de mafia, la llamada mafia albanesa. Y para cerrar, entonces te diría, ¿quién gana con esto? ¿Gana la mafia albanesa porque elimina a uno de sus contactos claves en el gobierno? ¿O gana el gobierno porque con Rubén Cherres, se podía tener de cerca información de los vínculos de la mafia albanesa con el gobierno? Pues ahí queda la duda. Queda la duda y por ahora así será, porque esta figura clave ya se va con su asesinato, pues toda esta parte de esa investigación. Cuando el presidente decía, la guerra es entre ustedes y los delincuentes, tal cual lo dijo así Orlando, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ¿se sabe detrás de esto quién lo está asesorando? ¿Es que no mira, por ejemplo, la experiencia que tiene al lado en Colombia con las bandas criminales, con los grupos de autodefensa, con los herederos de esos grupos que son paramilitares? El tema además del porte de armas que ha generado masacres todos los días en Estados Unidos. Es decir, cuando se toma una decisión de Estado, se mira qué pasa alrededor del mundo, y la verdad es que parece que el presidente pues de eso hizo poco, o por lo menos que no está asesorando. ¿Qué se sabe? Mira, es muy difícil decidir quién ordena en la cabeza del presidente, quién ordena en su entorno, porque hay decisiones que ningún mandatario, incluso de derecha, las tomaría de la manera más ligera como se la ha tomado en las últimas horas. Yo diría que incluso el propio Guillermo Lasso se va quedando solo, porque además añadiría dos elementos que son claves. Uno, renuncia a sus ministros de más confianza, que más allegados han estado a él, y se quedan prácticamente los que están vinculados con ciertos grupos muy poderosos en el Ecuador. El propio el secretario de Seguridad salió a hablar cosas que han sido criticadas ampliamente en los medios de comunicación, cuando habla que en países donde más se libera el porte de armas disminuye la inseguridad, lo cual es absolutamente falso, y eso obviamente desata la furia en las redes sociales. O lo otro que también se discute y se piensa es quién efectivamente está gobernando, si es la policía, la embajada de Estados Unidos o quién es. Y además terminaría con algo que es muy importante considerar, sí, Tatiana, para que se entienda en América Latina, y tiene que ver con que algunos de sus más fanáticos seguidores en los medios de comunicación ya le han pedido que se retire. Es decir, todos aquellos influencers, supuestos líderes de opinión, gente que genera opinión a favor del presidente Guillermo Lasso, en las últimas 48 horas le han dicho que uno, ya está caído; dos, que es preferible que renuncie; y tres, que todo lo que haga para salvarse en el juicio político no le servirá de nada porque prácticamente ha quedado solo. Muchísimas gracias, Orlando. Cuando decías acerca de las declaraciones de uno de sus ministros, es mentira. Por eso es que tienen que revisar las cifras que están abiertas al público en otras partes del mundo, y eso es mentira. Entregar armas a los civiles genera más violencia, lamentablemente. Bueno, lo vamos a llevar todo al análisis. Gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Un abrazo, Tatiana. Un abrazo. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Carla Álvarez. Ella es especialista en seguridad. Nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Carla, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Carla. Su apreciación en particular acerca de la decisión del presidente Lasso. ¿Autoriza el porte de armas a los civiles en tu país? Bueno, es una decisión bastante compleja. Orlando ha planteado bastante bien el análisis. Creería yo que, y concordando con Orlando, hay una división en la sociedad. Hay gente que está como muy contenta con esto. Son sectores, grandes grupos de poder con intereses específicos en este mercado. Y hay otro segmento de la población que está muy atemorizado y que está reclamando, poniendo cartas en redes sociales del sector académico. Los mismos guardias de seguridad privada están diciendo no al porte de armas, porque efectivamente el Ecuador ha vivido una escalada de violencia inédita en su historia. En 5 años hemos quintuplicado la cifra de muertos, la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes. Hemos pasado en el 2017 de 5 muertos por cada 100.000 habitantes a 25 punto algo, lo que es una multiplicación por 5 de esa cifra. Es decir, que estamos viviendo con muchísimo horror
todos los asesinatos que ocurren en las calles, pero además otros tipos de violencia como robo, hurto, sicariato y migración ilegal, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta situación, que además es muy compleja porque la mayor cantidad de muertes se producen con arma de fuego en este país, veamos que en el mundo el promedio es que el 30% de las muertes violentas ocurren con arma de fuego. En América Latina, el 60% es el promedio de muertes por arma de fuego. En el Ecuador, el promedio es del 80%. Es decir, estamos muy sobre la media regional, mundial. Estamos viendo que hay un crecimiento de un mercado ilegal de armas. Y adicionalmente, y bueno, en estas circunstancias se decide tomar la decisión de liberalizar el porte, lo cual podría ser algo así como reducir el fuego echando gasolina. Es decir, los analistas prevemos que la ola de violencia puede crecer enormemente en este país porque además esta liberalización se da a través de la flexibilización de los requisitos de porte y tenencia, es decir, se quita la moratoria de la importación de armas, se quita la moratoria o las restricciones al porte y la tenencia, pero además se flexibilizan los requisitos que existían antes de que estas restricciones hayan sido planteadas. Esto significa que pues más gente podría acceder a las armas, pero además de todo esto significa que la institucionalidad del Ecuador no está preparada para montar un sistema de generación de permisos, concesión de licencias para el porte de armas, y esto podría pues hacer que gente con antecedentes o con intenciones poco deseables accedan al mercado de armas legal, desvíen las armas hacia el mercado ilegal y pues que tengamos un polvorín con una violencia mayor a la que hemos venido viviendo. Carla, ¿es una manera del gobierno del presidente Lasso de lavarse las manos o es que ya desde una perspectiva, desde el punto de vista del Estado, pues es que no tendrán otra alternativa? Cuando él dice es que la guerra es entre ustedes y los delincuentes, esto es prácticamente dejar de lado al Estado, que es el que tiene el deber, la obligación, el compromiso de proteger a toda la población. Bueno, por una parte lo que hemos visto en todo el periodo de gobierno, en este gobierno y el anterior, es que hay una suerte de desestructuración y de reconfiguración de la institucionalidad pública relacionada con la seguridad. Esto sumado al hecho de que se han nombrado dignidades y cargos y responsables de las personas responsables de la toma de decisiones que tienen poca experiencia y poca trayectoria en el sector de la seguridad. Esto ha venido acompañado de una ausencia de una política pública clara, que sea medible, objetiva, que sea evaluable incluso. Y en medio de esta ausencia de política clara, hemos visto tomar decisiones de mano dura y que han venido anunciando de alguna manera que esta liberalización del porte o flexibilización de los recursos para el porte, de los requisitos, para el porte y tenencia, pues iba a suceder. Esto ya se estaba anunciando o telegrafiando en las acciones que tenía el gobierno. Ahora, no corresponde a un plan concreto, pero sí a una lógica como de privatización de la seguridad, ¿no? Donde el Estado y la lógica del gobierno más bien actual es reducir la presencia en muchos sectores, y es por eso que hemos visto una desinversión en varios sectores sociales, pero en la seguridad también. No nos olvidemos que el Ecuador es un país que ha sufrido las peores masacres carcelarias de su historia, del mundo incluso. Es como un ejemplo de lo que no debe pasar en una cárcel. Hemos visto morir a cientos de personas y muchas de ellas con armas de fuego y con armas que han sido desviadas de las dotaciones oficiales. Pese a esto, todavía no se ha hecho la inversión ofrecida, todavía no tenemos todos los mecanismos de control en las cárceles. No tenemos los radares adecuados, por ejemplo, para la detección de tráfico de drogas, de avionetas o de embarcaciones que salen con narcóticos del país. Entonces, hay una especie de, voy a utilizar un término que me gustó mucho, hay una especie de austericidio, es decir, una política fiscal austera al máximo. Y esto va de la mano pues con una lógica de privatizar la seguridad, donde el Estado deja de invertir y le resulta muchísimo más conveniente que cada uno vele por su propia seguridad
a fin de reducir los egresos del fisco para que todos como comunidad podamos gozar de condiciones pacíficas, de una vida estable, en paz, productiva. Y entonces, como digo, es como una lógica que se entiende desde todas las acciones que ha tenido el gobierno, pese a que no hay una política pública escrita, es una acción que tiene el sello del gobierno actual. Pero para que esto, en términos ideales, planteado de esa manera, tuviese un verdadero efecto, primero tendría que prepararse la población para ello. No el que desee porque cree que tiene un problema de inseguridad, porque se siente indefenso, puede ir a comprar un arma y creer que tiene la capacidad para utilizarla. Primero, preguntarle acerca de esto, desde términos de seguridad, eso qué implicaría. Y lo segundo, eso también necesitaría una reforma al sistema judicial, porque si una persona dice que va a matar en legítima defensa, ¿qué va a pasar cuando realmente eso suceda ante el sistema de justicia del país? En realidad han habido una serie de reformas legales que han ido mostrando pues el endurecimiento de la respuesta estatal frente a la inseguridad, no necesariamente con una lógica de reducción de la violencia, sino más bien con la lógica del uso de la mano dura frente a las circunstancias de inseguridad, sin políticas o sin indicadores claros y medibles y evaluables, como decía. Entonces, cuando uno tiene una política pública, es fácil ver cuáles son los indicadores que se van cumpliendo. Cuando esta política pública no existe, pues lo que tenemos es este cambio de medidas y cambio de reglas del juego que por goteo van modificando la vida de las personas. Hasta el momento no tenemos una reforma judicial que habilite o que permita el uso de las armas en legítima defensa, aunque en el Código Penal se establece un artículo relacionado con la posibilidad de defendernos frente a un ataque, pero ese artículo todavía no se ha modificado. Sin embargo, lo que vemos es que el gobierno dice que es posible que usemos armas para defendernos, que es posible tener esas armas con pocos requisitos, involucra al Ministerio de Salud y al Ministerio de Defensa para la concesión de unos ciertos certificados que habilitarían al uso legítimo y legal de un arma. Sin embargo, en esta política de austericidio que yo le llamo, pues vemos que el Ministerio de Salud está muy desfinanciado, tiene muchos problemas para cumplir con la atención de salud pública, con la provisión de medicamentos. Sin embargo, ahora se le pide que tenga una dotación de psicólogos que puedan certificar que la gente que quiere un arma tiene todas las habilidades o está en perfecto uso de su conciencia y de sus facultades para hacer el uso de estas armas. Entonces, no se entiende porque es como una contradicción dentro de la lógica del gobierno. No se sabe cómo se va a implementar ni desde cuándo. Por su parte, el Ministerio de Defensa debería ser quien certifica que las personas que quieren un certificado legal saben disparar y pueden hacerlo de manera adecuada y con los cuidados necesarios. Tampoco se ha hablado de cuáles van a ser las condiciones dentro de las cuales el ministerio provea estas certificaciones, si va a tener como escuelas para aprender a disparar o si va a tener pero fíjese usted, espacios Carla, adecuados. Claro, pero fíjese usted, Carla, que ni siquiera en el país más poderoso del mundo se ha logrado controlar, me refiero a Estados Unidos, donde sabemos que hay libertad en el porte de armas, incluso desde edades, desde la propia adolescencia. Y hay toda una supuestamente estructura para entregarle armas a las personas que tienen la absoluta normalidad y claridad en su cerebro acerca de cómo utilizarla, y hay masacres todos los días. Masacres, además, la mayoría cometida por jovencitos, lamentablemente, dentro de sectores sociales, dentro de escuelas, dentro de lugares de concurrencia. Así que eso es realmente una contradicción. Justamente, Tatiana, ese es el punto. Por una parte, el Estado, o el gobierno, mejor dicho, emite la posibilidad o dice que es posible que tengamos armas, pero no se crean las condiciones adecuadas para el control.
Y uno de los problemas más graves en el Ecuador ha sido el control del porte, tenencia de armas, y es por eso que en algún momento se pusieron, o hasta recientemente, operaron medidas muy restrictivas. Pero las entidades de control nunca han respondido adecuadamente, ni siquiera en la entrega de datos que deberían ser y que podrían ser públicos perfectamente. Esto no ha ocurrido. Entonces, en un Estado con una institucionalidad tan débil, plantear esta flexibilización del acceso a las armas de manera legal es pues un tiro al pie, y es por esto que yo decía al inicio de la entrevista que es como apagar el fuego echando gasolina. Es decir, la enfermedad, el remedio va a ser peor que la enfermedad, porque lo que vamos a tener es mucha gente también pagando por los certificados o tomando acciones corruptas para poder acceder a un certificado legal. Y uno de los grandes problemas de que estos sistemas que tienen pocos controles y que son débiles operen es que las armas terminan desviándose al mercado ilegal. Entonces, no solo vamos a tener un mercado legal difícil de controlar, sino que vamos a tener un mercado ilegal en crecimiento, del cual solo se benefician los importadores o los comercializadores o los grandes dueños de las empresas de seguridad privadas. Y las bandas del crimen organizado, que saldrán también fortalecidas. Otro ejemplo, lamentablemente, de eso visto desde nuestra América Latina, lo hemos visto en Centroamérica y también en México. Muy peligroso lo que propone el gobierno, lo que autoriza, ya ni siquiera es una propuesta, lo que autoriza el gobierno con todo este escenario que usted bien nos explica. Carla, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, una buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, crisis económica en redes sociales y en medios de comunicación. Así denuncia el sector privado la campaña de especulación sobre el estado económico del país que genera zozobra y compra nerviosa de dólares. ¿Quién está detrás de este plan de desestabilización? ¿Cómo lo enfrenta el gobierno del presidente Arce? Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Un país se valora porque invierte en su educación. El gobierno nacional destinó el presupuesto más alto registrado en la historia del país para fomentar y fortalecer nuestra educación. Son más de 26.000 millones de bolivianos invertidos en los salarios de docentes y administrativos, en el mantenimiento y construcción de unidades educativas, en el pago de bonos, frontera, incentivo a la permanencia y bono económico, entre otros, en el pago del incentivo a los bachilleres destacados, en becas para que nuestros profesionales se capaciten en el exterior y en el pago del bono Juancito Pinto. Invertir en educación nos enseña a pensar en el presente y el futuro de Bolivia. Unidos, rumbo al bicentenario. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Yo soy Beto Almeida, te espero en Latitud Brasil, todos los miércoles. Miércoles, solo por Telesur. Día del Micro y Pequeño Empresario Boliviano. Cuando vemos la variedad de productos que ustedes tienen en oferta para el pueblo boliviano, realmente me siento orgulloso de la micro y pequeña empresa, porque es baluarte de la producción nacional. Esas grandes industrias con producción nacional, sustituir importaciones, dejar de depender del exterior y mostrar al mundo entero que Bolivia sí tiene la capacidad productora y sí tiene la capacidad intelectual de generar una producción en base a los insumos nacionales. ¡Que viva la producción nacional!
En Noticia Bolivia, los máximos representantes de las empresas privadas han denunciado la existencia de una campaña destinada a desestabilizar la economía del país a través de redes sociales y supuestos analistas a los que dan cabida algunos medios de comunicación para provocar zozobra en la población. Vamos a verlo. Los empresarios privados temen que las campañas en curso para terminar con la estabilidad económica finalmente logren su propósito. Estamos viendo cómo bancos en distintos países del mundo están quebrando. Hemos sido testigos de un paro de casi 100 días o más de 100 días que ha afectado el comercio entre Bolivia y Perú. Hemos tenido una pandemia, una pospandemia que han dificultado, han encarecido el suministro de materias primas, han interrumpido, la han encarecido nuevamente esa cadena logística. Todos estos son factores que nos tienen que llevar a pensar si en lugar de generar más y mejor empleo, lo único que estamos es generando asfixia. Y ofrecen su concurso para que el país logre las metas de crecimiento y estabilidad económica previstas para la gestión. El gobierno ha fijado metas para este año. Pues bien, apostemos a que las mismas se cumplan. Creo que las mismas pueden ser igualadas o superadas siempre y cuando exista un acompañamiento del sector privado. Y por primera vez se han expresado de manera enfática para denunciar una campaña en curso para terminar con la estabilidad económica que ha caracterizado este país durante años. El país necesita prudencia al respecto. Estamos recibiendo informes de empresas calificadoras del exterior, algunas de ellas sin conocer totalmente la realidad del país. Estas opiniones lo que causan es caos interno, psicosis en el pueblo y empiezan ustedes a ver colas y la fuga de divisas. La campaña de sectores de la derecha y sus medios de comunicación sobre un supuesto colapso del modelo económico que garantizó estabilidad en década y media proclama una presunta escasez de dólares, lo que provocó una inusual demanda. No es necesario, tenemos que mantener la calma. Y ahora, en estos momentos, es cuando se requiere de todo el pueblo boliviano, incluidos la prensa, los empresarios, los industriales, los importadores, los exportadores, necesitamos prudencia al respecto. Ningún comentario que no sea razonable y con respaldo vale la pena hacer. La campaña incluye informes negativos que llegan desde el exterior, como los de algunas calificadoras de riesgo que reducen la calificación a Bolivia, y artículos de prensa que se usan internamente para incentivar la compra de dólares. Para enfrentarla, dos bancos estatales, incluido el Banco Central, abrieron la venta directa de dólares al público desde hace un mes, medida que aún no logró calmar la especulación y los rumores. Allí teníamos el reporte de nuestro compañero de labores en La Paz, Freddy Morales, con quien conversamos en los próximos minutos para seguir sumando información. Freddy, en la parte final del informe, muy buenas noches, nos estabas hablando de la decisión que toman dos bancos, uno de ellos el más importante del país. En su conjunto, ¿qué plantea el gobierno para evitar que esta crisis inducida de la que conocen otros países de nuestra América Latina no se convierta en una realidad, no pase del mundo virtual al mundo real? Hola Freddy, ¿me escuchas? Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro compañero de labor y nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales. Rápidamente estableceremos la comunicación con él para seguir sumando más informaciones acerca de esto que ha anunciado hoy el sector privado de esta nación andina. Especulación a través de redes sociales, a través de distintos rumores, medios de comunicación, supuestos analistas que hacen unas predicciones que no se apegan a la realidad, porque entre otras cosas, lo cierto, mientras está nuestro compañero de labores Freddy Morales, vamos a entrar con el análisis y para plantear de una vez esto. Bolivia goza de una prolongada estabilidad en términos inflacionarios, lo que no sucede en otras partes del mundo. Para ello hablamos con Martín Moreira, analista económico, nos acompaña desde La Paz. Martín, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está?
económica del país. Vamos a tratar también de mejorar la comunicación con nuestro analista. Martín, buenas noches. ¿Usted me escucha bien? Perdón, me repite la pregunta, no la escucho muy bien. Ya. Quería saber si usted me escuchaba bien y nosotros ya lo estamos escuchando mejor. Martín, ¿cómo está? Buenas noches. Perdón, no la estoy escuchando bien, discúlpeme. Vamos a pedir a la producción que mejoremos las comunicaciones. Les propongo una brevísima pausa para mejorarlo y ya venimos con ustedes. Día del micro y pequeño empresario boliviano. Cuando vemos la variedad de productos que ustedes tienen en oferta para el pueblo boliviano, realmente me siento orgulloso de la micro y pequeña empresa, porque es baluarte de la producción nacional. Esas grandes industrias con producción nacional, sustituir importaciones, dejar de depender del exterior y mostrar al mundo entero que Bolivia sí tiene la capacidad productora y sí tiene la capacidad intelectual de generar una producción en base a los insumos nacionales. ¡Que viva la producción nacional! Volvemos y de una vez conectamos con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. Pregunta planteada y es, nos estabas contando en el informe previo a nuestra conversación la preocupación que plantean los máximos representantes del sector privado en la nación y al mismo tiempo de qué manera enfrenta este hecho, esta crisis especulativa que se refleja en las redes sociales por parte del gobierno para que eso que está en redes sociales y medios no se traslade a la realidad. ¿Cómo estás? Adelante. Hola Tatiana, saludos desde La Paz. Efectivamente, desde diciembre aproximadamente, Tatiana, empezó a circular el rumor de boca a oído en sentido de que el modelo económico que ha estado dando estabilidad a este país desde hace 15 años, ya no va más, que se cae toda la economía, que si tienes plata en el banco es mejor que la saques, y si son dólares es mejor que cuanto antes saques tus dólares y los pongas a buen recaudo, que no esté en el banco. Este tipo de campañas, Tatiana, prácticamente a lo largo de la historia, por lo menos reciente, ha dado buenos resultados para quienes lo propalan, que son sectores interesados política y económicamente en que sus vaticinios de desastre se cumplan cuanto antes. Por un lado están los sectores políticos, fundamentalmente de derecha, que desean que termine el gobierno del presidente Luis Arce cuanto antes. Han hecho ya varios intentos con varios argumentos para lograrlo y ahora han visto que esta oportunidad puede dar resultado. Es uno de los sectores. El otro son sectores de algunos empresarios que, por lo que nos hemos informado, tienen deudas muy millonarias en bolivianos, en moneda nacional. Y a estos sectores les convendría que haya una devaluación o varias devaluaciones de la moneda nacional frente al dólar para que sus deudas se achiquen en relación al dólar, sean muy pequeños lo que tengan que pagar y de ese modo ganarían muchísimo dinero. Son los dos sectores que aparentemente, por lo que se sabe por lo menos, estarían interesados en que la economía nacional tenga problemas serios. El gobierno ha estado intentando enfrentar esta situación mediante la venta directa de dólares a través del Banco Central. Solo para dar
una referencia, en la primera semana del 6 de marzo al 12 de marzo, la primera semana en que el Banco Central decidió abrir lugares para vender directamente dólares al público, en esa semana se vendieron 24 millones de dólares, casi 4 veces más de lo que normalmente el Banco Central ponía a la venta para el público, para las personas que desean hacer alguna transacción en dólares. No estamos hablando del dinero y de los dólares que requieren los empresarios para realizar importaciones, para pagar deudas en el exterior y el propio gobierno para hacer lo suyo en cuanto a las relaciones internacionales a nivel económico. De modo que a partir de entonces se produce una especulación en el precio de la moneda nacional. El Banco Central sigue vendiendo a 6.96 cada dólar, 6.96 bolivianos por cada dólar, en tanto que las casas de cambio venden a escondidas a un precio 6, 7, hasta 10 puntos por encima. Y hay artículos de prensa que ya hablan del dólar blue en Bolivia, algo que efectivamente todavía no está funcionando, no se ha llegado a esa situación. El gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, tiene confianza en que esta situación se irá calmando con la respectiva provisión de dólares que se está manteniendo a través del Banco Unión, un banco estatal, y a través del propio Banco Central de Bolivia, con la venta directa de dólares al público. Esta es la situación hasta el momento, y los empresarios que han guardado silencio, porque esta campaña ya tiene como 3 meses aproximadamente, los empresarios que habían guardado silencio sobre este tema, en las últimas horas, debo decir que sorprendieron públicamente al advertir y al convocar a que ya cese la especulación para dar estabilidad a la economía y que el país pueda nuevamente encaminarse en la senda de la estabilidad económica. Hay que recordar solo 2 datos, Tatiana. El hecho de que en 2022 Bolivia logró una de las inflaciones más bajas en el continente y en el mundo, 3.1% de inflación, y logró un crecimiento de 4.1%, y en cuanto a la diferencia entre importaciones y exportaciones, un superávit comercial de más de 600 millones de dólares. Pese a estos logros económicos reconocidos internacionalmente por los organismos especializados, el país en el último mes fundamentalmente está atravesando la situación de una escasez de dólares que desde el gobierno se afirma que es ficticia y provocada intencionalmente. Tatiana. Imagínate estas cifras que son para aplaudir de tranquilidad económica en medio de un mundo en crisis, lo que está pasando. Así que vamos a entrar con el análisis. Gracias por ello, Freddy. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Martín Moreira, analista económico, con nosotros desde La Paz, la capital política de Bolivia. Martín, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes en el programa para hablar de la coyuntura económica del país. Bolivia. Muchísimas gracias. Qué bueno que vamos a conversar. Martín, ¿esto que está sucediendo tiene algún atisbo en alguna de las cifras, en alguno de los de la estructura económica del país, algún viso de realidad para tratar de entender si es que hay una preocupación legítima por parte de un sector, o es que todo está enmarcado en un intento de desestabilización y en un hecho además que, como conocemos en otras partes de América Latina, que bien se conoce la estrategia, cómo se puede quebrar un sistema económico? En primer lugar, para contextualizar lo que se está viviendo en Bolivia, tenemos que ver primero cuánto ha sido nuestra inflación en febrero. En febrero hemos tenido una inflación de 2.5%, un índice del precio al consumidor de menos 0.4% y un acumulable al año hasta el momento de 0.1% de inflación. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que hay una estabilidad económica dentro del país. Pese a la coyuntura de muchos que están interesados en que el modelo económico boliviano empiece a tambalear y se haga presa de la crisis global que se está viviendo. Recordemos que la bolivianización se ha ido profundizando desde hace muchos años. Tenemos los créditos, la mayoría de los créditos, el 99% de los créditos de Bolivia está bolivianizado. El 86% de las cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes de depósitos a plazo fijo, se encuentran bolivianizadas, y el crecimiento del patrimonio de la banca privada en Bolivia ha crecido en 1.500 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que la banca
que nuestro sistema financiero goza de muy buena salud. Entonces, al tener esta coyuntura de un banco, de unas entidades de intermediación financiera de buena salud, una inflación de 0,1% y también de un crecimiento comparativo al 2022 del comercio exterior, pese al paro en Perú, hemos llegado a 775 millones de dólares en exportaciones y ya se han buscado vías alternas para que en febrero suban estas exportaciones. Entonces vamos viendo que está creciendo Bolivia y que la manufactura y las inversiones que ha hecho el Estado en el tema de industria van generando condiciones. Ya. Aquí entonces permíteme preguntarte, lo que estamos viendo con todas estas cifras macroeconómicas es de una envidiable estabilidad económica. Lo visto hoy entonces, lo dicho hoy por estos representantes, máximos representantes del sistema privado del país, Cámara de Comercio, Cámara Empresarial, etcétera, es que hay una pugna interna entre el sector privado del país, una que está preocupada, que anhela mantener estabilidad y otra que por debajo está tratando de quebrarla. ¿Cuál es su análisis? Lastimosamente tenemos una confederación, la CAINCO dijo que el modelo económico está quebrado. Entonces nosotros y el gobierno y todos se preguntan, dicen, ¿cómo va a estar quebrado el modelo económico si el modelo económico ha financiado por bastantes años al aparato productivo boliviano? Gracias a las subvenciones de hidrocarburos, gasolina y diésel, energía y gas, se ha podido mantener el aparato productivo boliviano. Y los más beneficiados son los empresarios cruceños. Estamos recordando que Santa Cruz tiene el 47% del consumo de los energéticos en Bolivia. Entonces es un apoyo directo del Estado, es un apoyo directo que no va a un grupo, un subsidio no va a un grupo de bolivianos, sino va a todos los bolivianos a través del subsidio a los energéticos que producen y que ayudan a que el país empiece a producir y a generar valor a su materia prima. Tenemos una confrontación entre los empresarios que quieren la devaluación del dólar, para la devaluación del boliviano, para que ellos, puedan sus créditos alivianarlos con las constantes devaluaciones, dos, que buscan otra vez hacerse del poder y lo han intentado por el lado político, también no les ha resultado, empiezan por el lado económico y se dan cuenta que el lado económico y la bolivianización y todo lo que se ha armado con este modelo económico comunitario productivo que se ha armado desde bastantes años y se sigue aplicando en Bolivia, sigue resultando. Tenemos un ejemplo quiere claro decir, de un Martín, intento que este sector que pretende quebrar la economía está aliado a los golpistas del año 2019, entre ellos Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, hoy tras las rejas. Hay que verlo de esa manera. Estamos hablando de que hay un sector de los empresarios que desea que el modelo económico fracase para que ellos vuelvan a entrar y empiecen a adoptar el modelo económico gringo, el modelo económico yanqui. ¿Para qué? Para que este modelo económico rija los intereses de ciertos bolivianos. Recordemos que en Santa Cruz el 100% de las tierras, el 45% pertenece a extranjeros. Estos 45% de las ganancias que sacan de la venta de granos los están llevando a Paraguay para hacer inversiones. Entonces ni siquiera están dejando las divisas en el país. Se tienen que hacer regulaciones en ese sentido para que haya mayor control de la entrada de divisas. Entonces hay mucho trabajo que hacer aún en Bolivia en el tema de estabilizar el comercio exterior, de ver y de afirmar el proceso de la bolivianización. Estos intentos que se están haciendo de estos empresarios o de estos grupos de políticos que están armándose para querer debilitar el modelo económico y de ahí desestabilizar el gobierno de Luis Arce, no lo van a conseguir porque tenemos una bolivianización muy profunda. Tenemos toda la economía basada en el mercado interno y los excedentes salen de Bolivia. Como bien lo señalaron a un principio, hemos tenido en comercio exterior 13.654 millones en exportaciones. Eso significa, y el 52% es manufactura. Eso significa que Bolivia ha empezado el camino de la industrialización y eso es lo que molesta al sector, a algunos sectores productivos que están dejando de ser monopolios de algunos productos en Bolivia. Martín, y entonces estamos hablando de sectores muy poderosos. Nos hablas de el departamento de Santa Cruz, por ejemplo, pero detrás de ellos debe haber sectores muy poderosos que estén
irrigando muchísimo dinero a los trolls en redes sociales, a estos laboratorios que sabemos cómo funcionan, a medios de comunicación, a estos supuestos influencers, a analistas, para que a nivel internacional estas empresas encargadas de medir cómo está internamente cada país en la economía, estos operadores financieros, pues también generen este nivel de alerta. Así que debe haber sectores muy poderosos que de verdad lo que quieran es quebrar el Estado, aunque no lo logren. Otra estrategia de intento de desestabilización. Lo que estamos viendo, estamos en una especie de combate económico en Bolivia. Se está midiendo hasta qué punto puede resistir el modelo económico. Y vemos que es un modelo económico muy fuerte. Primero ha venido el fenómeno, para mí no es un fenómeno económico en primer lugar lo de los dólares. Eso es un fenómeno social producido por las redes sociales y producido por los murmullos, por el entredichos, por los rumores. Eso es lo que está pasando con el dólar en Bolivia. Después viene lo de Fácil. Han buscado el banco más débil de la cadena, que ha sido el Banco Fácil, pero se han sorprendido que este banco no era tan débil. Él tenía un banco con 3.000 millones de dólares en créditos, 2.600 millones de dólares en caja de ahorro y 4.200 millones de dólares en patrimonio. El banco no quebró porque el Estado supo actuar adecuadamente con el banco. Después vino las calificaciones de Fitch y de Moody's. No me acuerdo, y de Moody's, la de la otra calificadora, rebajándonos un punto. Después vino Standard Poor's y nos mantuvo en la calificación. Pese a toda esa coyuntura, el país sí está gestionando 1.700 millones de dólares en préstamos para poder tener la capacidad de divisas y seguir haciendo el cambio de dólares que se está requiriendo tanto los importadores como la gente en el minicomercio. También se va a tener este dinero para reinvertir en lo que se está haciendo, que es el camino a la industrialización. Se ha creado una ley del oro. Esta ley del oro va a rescatar el oro que produce Bolivia. Recordemos que Bolivia es un gran productor de oro y para que este oro no se vaya a las fronteras, se está creando la ley del oro. Esta ley del oro van a vender los que producen oro directamente al Banco Central. Un oro en 80% de pureza se lo va refinar al 99.9% hasta volverlo divisa, y esto va a hacer crecer nuestras reservas internacionales netas. Donde se han apoyado las calificadoras ha sido nuestras reservas internacionales netas, pero no han analizado la coyuntura global que hemos vivido. En el gobierno de Áñez, en el gobierno de facto, han gastado 1.720 millones de dólares en un año, en meses, en un año. Y en el gobierno de Luis Arce, con una coyuntura post-pandémica, con la guerra en el este de Europa, con la crisis de los energéticos, con la volatilidad de los precios de las materias primas, solo se ha gastado 1.200 millones de dólares con un subsidio de hidrocarburos para el aparato productivo. Para aquellos empresarios que dicen que quieren desestabilizar, que el modelo económico boliviano está quebrado, para ellos mismos ha sido el subsidio, porque el subsidio beneficia y hace crecer a este grupo también, porque el subsidio no es para un grupo social, sino es para todos los bolivianos. Estamos hablando de que el manejo económico de Bolivia está en la senda correcta, porque se está haciendo leyes para crecer nuestras reservas internacionales netas, se está haciendo leyes para poder mantener el aparato productivo y, lo más importante, cuidar el poder adquisitivo de los bolivianos, cuidar al boliviano en su día a día para que siga manteniendo una inflación equilibrada y este boliviano, con su índice del precio al consumidor, con su gasto común, siga manteniéndose como se ha ido manteniendo a través del tiempo. Estamos hablando de casi 16 años de que tenemos un mismo poder adquisitivo. Ese es el escenario, así que es una preocupación además inducida y compra nerviosas producto de lo que vemos en esta campaña en redes sociales. Bolivia goza de nuevo de una estabilidad económica envidiable. ¿Cuánto no lo anhelarían tantos países del mundo? Martín, gracias, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, que esté muy bien. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Desnoticia. Al volver en Noticia Argentina, actos, vigilias y el anuncio del gobierno de la publicación de documentos históricos. Es parte de la conmemoración de los 41 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, promovida por la dictadura ante Reino Unido, que dejó 650 jóvenes muertos en el frente de la batalla, jóvenes argentinos. Hoy el país sigue en la lucha por su soberanía. Les contamos al volver en el Noticia. En Ciudad Juárez,
frontera entre México y Estados Unidos, 39 migrantes indocumentados murieron bajo las llamas en un centro de detención del Instituto de Migración Mexicano. ¿Qué hay detrás de esta tragedia? ¿Cómo explicarnos el fenómeno migratorio que vivimos en la actualidad? Para desentrañar el origen de esta terrible experiencia que se ha vivido en México y del fenómeno migratorio, está con nosotros en Cruce de Palabras Ana María Ramírez. Cruce de Palabras, martes, solo por Telesur. Día del micro y pequeño empresario boliviano. Cuando vemos la variedad de productos que ustedes tienen en oferta para el pueblo boliviano, realmente me siento orgulloso de la micro y pequeña empresa, porque es baluarte de la producción nacional. Esas grandes industrias con producción nacional, sustituir importaciones, dejar de depender del exterior y mostrar al mundo entero que Bolivia sí tiene la capacidad productora y sí tiene la capacidad intelectual de generar una producción en base a los insumos nacionales. ¡Que viva la producción nacional! En noticia argentina, se cumplen 41 años de la Guerra de las Malvinas y el gobierno del presidente Alberto Fernández rinde homenaje a los excombatientes y caídos, a la vez que se anuncia la publicación de documentos históricos recordando que murieron cientos de adolescentes y jóvenes llevados por la dictadura como carne de cañón al frente de la batalla contra Reino Unido. Este lunes, el gobierno de Alberto Fernández hace entrega de las medallas presidenciales Malvinas 40 años a 6 excombatientes y anuncia la segunda publicación de documentos históricos sobre la cuestión de las islas bajo control del Reino Unido. El homenaje a los veteranos caídos y a sus familiares fue iniciado por el presidente Alberto Fernández en el acto central el pasado 2 de abril en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico. El encuentro se celebra en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, preside los actos en compañía del secretario de ese territorio, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Cafiero reiteró la soberanía del territorio despojado por el colonialismo inglés. Malvinas es un sentimiento nacional, una causa que el pueblo argentino lleva como bandera. Con esa convicción entregamos medallas a excombatientes trabajadores de la Cancillería y concretamos la segunda publicación de documentos históricos sobre la cuestión Malvinas. Por otra parte, la segunda publicación de documentos históricos sobre la cuestión Malvinas son 50 archivos relativos a la labor diplomática de Manuel Moreno, embajador argentino ante el Reino Unido, al momento de la usurpación británica de dichas islas en 1833. Igualmente, la Cancillería presenta el anuario Malvinas 40 años, que recoge las más de 1000 actividades realizadas por el país suramericano en el territorio nacional y en el exterior en el marco de la Agenda Malvinas 40 años, lanzada por el presidente de la Nación con motivo del 40 aniversario del conflicto del Atlántico Sur. En abril de 1982, estalló la guerra entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, dejando un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. Así recordamos y así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, será hasta mañana. Sigan con nosotros.